Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La saga de Andrés Felipe Arias avanza. Esta es una de las historias con las que hemos tenido que vivir muchos años en Colombia. Cerca de 15 años de esta historia política, una historia importante en la política colombiana. Habla de lo azaroso que es el destino político, de cómo se ha cruzado la justicia en el abanico electoral. Después de la investigación por manipulación a la justicia contra Álvaro Uribe, el caso de Arias, es la cuerda más sensible de esa pelea honda que tiene este grupo político, el uribismo, con las altas cortes colombianas. Y es que Andrés Felipe Arias pudo haber sido presidente de Colombia en vez de Juan Manuel Santos. Era el preferido de Álvaro Uribe en el 2010. Dicen muchos que el santismo le jugó sucio en la consulta interna del Partido Conservador que perdió con Noemí Sanín, y asume el folclore uribista que por presión de Santos y de la izquierda fue que Arias fue condenado por la Corte Suprema por corrupción, el caso de agroingreso seguro, ignorando que Alejandro Ordóñez también lo sancionó cuando era procurador. Con Arias se cruzan muchos caminos. A partir de su llegada al Ministerio de Agricultura de Álvaro Uribe, por allá en el 2005, el joven ministro se convirtió en el preferido del entonces presidente. Arias fue la versión truncada de quien luego sí pelecharía como Iván Duque Márquez. Arias era el joven sucesor, la renovación derechista, la sangre fresca que desde siempre ha estado buscando Álvaro Uribe para quitarse todo el peso de encima de un movimiento político que hoy sigue solo pesando sobre sus carnitas y sobre sus huesitos. Por eso el juicio de Arias en la Corte Suprema, su condena a 17 años de cárcel, su fuga a Estados Unidos, el encarcelamiento en Estados Unidos, la extradición a Colombia, ha sido una herida, un puñal que se da vueltas constantemente en el costado del expresidente Uribe y también en el de su movimiento político. Andrés Felipe Arias se ha convertido en un símbolo de la politización de la justicia colombiana en contra del uribismo, una de las latencias más potentes y preocupantes de esta agrupación política. Una de las fuentes más fuertes de motivación de las reformas al Estado radicales que lanza el Centro Democrático, por ejemplo, para crear una sola corte, para hacer una constituyente y reformar la justicia. Por eso esta segunda instancia que le da la Corte Constitucional será una especie de clímax máximo de esta historia. Arias volverá a enfrentar a la Corte Suprema durante un gobierno uribista, el de Iván Duque, y se someterá a un examen final que podría volverlo a revivir a quien fue el gran prospecto político de este partido o condenarlo para siempre, y con él a gran parte del peso de la malquerencia uribista con la justicia colombiana. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, nos pueden escribir, opinar a través de nuestro hashtag Francamente en Twitter, @ZonaFranca es nuestra cuenta, @Daniel Pacheco es la mía. Hoy vamos a hablar de otras cosas que están pasando, además de la pandemia, y hay harto pasando. Voy a tener 3 temas, voy a hablar del caso Arias, voy a hablar de cómo avanza el conflicto colombiano en medio de esta cuarentena, y finalmente voy a hablar de la matanza de 24 presos en la cárcel Modelo hace ya varias semanas, a través de un nuevo reportaje muy interesante que nos hace revivir lo que pasó allá adentro. Arranco con el caso Arias, arranco con un invitado que aprecia una buena historia. Fabio Umar es abogado penalista, fue fiscal, tiene una firma de abogados, es abogado defensor hoy y aprecia una buena historia, ¿cierto, Fabio? Así es, muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo están ustedes, los televidentes? Asumo que encerrados en las casas todavía. Y sí, esta es tremenda historia, ¿no? Hace parte de esa mezcla tan fascinante que hay entre el derecho y la política. Escucha, Fabio, se cortó la barba. Un poco, aprovechando la cuarentena. Tiene usted muy buena retentiva visual. Se ve muy... no sé, dirá usted dirá cómo me veo mejor, eso sí no sé. Se lo cuento ahorita después. Venga, entonces, el caso Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias, el ungido, el político en ascenso, el hombre que iba a llevarse a las espaldas el uribismo, condenado por corrupción, se fuga, se va a Estados Unidos, dice que es tratado injustamente
injustamente, allá lo capturan de nuevo, lo extraditan, viene aquí otra vez a pagar canazo y tiene su segunda oportunidad, su momento de redención, ahora después de esta decisión de la Corte Constitucional, ante la misma Corte que lo había condenado, la Corte Suprema de Justicia. Así es, una sala nueva. Pero llega un clímax inmenso, ¿no? Y no dañemos el final porque el clímax definirá si Andrés Felipe Arias vuelve a ser una figura política o si toda la pretensión del uribismo en contra de la política, de la justicia politizada, pierde a su gran alfil, ¿no? Sí, así es. Digamos que el resumen que usted hace, la introducción quizás es muy precisa. Recordemos pues que Andrés Felipe Arias fue el ungido del uribismo, peleó la postulación con Noemí Sanín en su momento. Andrés Felipe Arias pues no logra cargarse con la elección de presidente y parecía ser la figura descollante del uribismo en ese momento. Quizás nadie como Andrés Felipe Arias era consentido de Álvaro Uribe, un hombre quienes lo conocen que dicen supremamente inteligente, supremamente capaz, jugaba de su lado la juventud, jugaba de su lado su origen antioqueño, economista él y pues discípulo adorado de Álvaro Uribe. ¿Qué más podía pedir un político en ese momento? Recordemos que sobre los hombros de Álvaro Uribe también llegó Juan Manuel Santos y ha sido un político, el presidente Uribe, que ha tenido todos los éxitos electorales que uno quiera tener, incluido el plebiscito del no. Andrés Felipe Arias habría sido la ficha del uribismo en el 2014 si no hubiera estado condenado y fugado y habrían tenido un mejor candidato que Oscar Iván Zuluaga. Probablemente jugaba, pues era mucho más carismático, mucho más joven, en fin. Viene después la condena, recordemos, estamos en tiempos de Vivian Morales. Vivian Morales solicita la imputación de cargos ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde un magistrado de esa sala funge como juez de control de garantías. Recordemos que por ser aforado, él en su momento tiene un sistema, si se quiere, distinto que el del resto de los ciudadanos. Sí. Es por ello que el juez de garantías de él es un magistrado y la Sala Penal en pleno lo juzga y lo condena con una excepción, pues con un salvamento de voto. Y hasta ahí habría llegado la historia. Y espérese, porque lo condena, no solamente lo condena, le clava 17 años en medio de un caso por corrupción que obviamente, digamos que hablaba de desvío de subsidios del Estado a unas personas bastante ricas, a terratenientes, a cambio supuestamente de recibir contribuciones de campaña, pero lo que se le prueba en ese juicio es simplemente un mal uso de los recursos públicos, no el quid pro quo, ¿cierto? Exacto, a él se le condena básicamente porque los recursos que estaban destinados para una porción determinada de tierra terminan dividiéndose y los recursos que iban para una finca o para una porción de tierra terminan yendo para dos, de manera que una misma persona terminaba siendo beneficiaria de dos recursos distintos, sin que nunca se pudiera probar la relación entre el destinatario de los recursos y quien decidía el origen de los recursos y el destino del mismo, es decir, entre Andrés Felipe Arias y quien recibía en su momento los recursos. Eso no hace parte del acervo probatorio. No, y tenía Reina de Belleza metida en la mitad, Valery Domínguez, que fue una de las fraccionadas de la finca de su esposo, entiendo yo. De su novio. Entonces, sí, señor. De su novio. Entonces, bueno, la Corte le clava los 17 años, que es una sentencia bastante severa para la corrupción en general en este país, y el señor se vuela y se va para Estados Unidos. Y el uribismo, la respuesta es, no es un preso condenado que se está fugando, es un hombre evadiendo la injusticia en Colombia y buscando un asilo en Estados Unidos. Pero esa estantería se le cae. Así fue. Esa estantería se cae. En su momento, pues acuérdese que se dijo que el gobierno Santos era el patrocinador pues de esa persecución y de ir a capturarlo en los Estados Unidos. Cierto no es que llega a Colombia y está purgando una pena que en teoría y según los libros de Derecho Constitucional y Penal era una sentencia de única instancia. Sin embargo, Andrés Felipe Arias, al igual que otros políticos, gobernadores, condenados en única instancia, lleva su caso a instancias internacionales donde se logra un pronunciamiento y en el que se reconoce que todo ciudadano, incluido desde luego Andrés Felipe Arias, tendría derecho a la segunda instancia. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que toda sentencia condenatoria al menos debe ser confirmada por otro órgano distinto y de superior jerarquía, ojalá de índole plural,
para que pueda hablarse de la doble conformidad. Eso es lo que se llama la doble conformidad. Una sentencia condenatoria emitida por primera vez debe ser confirmada, la doble conformidad, por un organismo o una institución superior. En este caso, no sabríamos bien todavía quién es. Vamos a ver cómo sale la sentencia de la Corte Constitucional, pero el hecho es que hoy Andrés Felipe Arias ya no es un hombre condenado en única instancia, es un hombre condenado en primera instancia. Por lo tanto, usted tiene que decir que Andrés Felipe Arias hoy, siendo las 9:10 de la noche, es un hombre inocente, porque solo pesa contra él una sentencia condenatoria cuando se requieren dos sentencias condenatorias. Y entonces, Fabio, ¿y la Corte Constitucional qué tipo de proceso le dice a la Corte Suprema de Justicia que debe surtir? ¿Se va a volver a hacer este juicio? ¿Vuelve a tener la oportunidad? No, simplemente miran lo que hicieron, miran lo que hicieron ellos mismos en el pasado. Exacto. El recurso de apelación es un recurso que se propone contra los autos y las sentencias, en especial en este caso la sentencia condenatoria, para que el superior jerárquico del emisor de sentencia de primera instancia, como decimos los abogados de la ACUO, pueda conocer la sentencia y pueda revisar si esa sentencia en efecto fue proferida conforme a unos cánones, unos lineamientos que propone el debido proceso y el debido proceso probatorio. Entonces, lo que la Corte Constitucional, y advierto, no hemos leído la sentencia, sabemos que hay un fallo, no sabemos el texto, no lo conocemos. Hay una sentencia que dice, señores Corte Suprema de Justicia, por favor, reconózcanlo, quitemos el por favor, le da una orden a la Corte Suprema de Justicia, sala penal y le dice tramite el recurso de apelación que propuso el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva contra la sentencia cuando usted la profirió. Desde luego eso provocó un aireadísimo y me parece que fuertísimo discurso, si se quiere, declaración y en todo caso comunicado de prensa del presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, usted quizás ya lo tiene, en el que dice que esto es una oportunidad en la que se buscó favorecer directamente a Andrés Felipe Arias. Eso es una carga de profundidad de la Corte Suprema contra la Corte Constitucional. Yo no dudo, Daniel, en calificar este episodio como el más grave de los episodios de la institucionalidad colombiana, sobre todo de la arquitectura de las instituciones. Vamos a ver un choque de trenes como nunca antes habíamos visto. Fabio, porque la Corte Constitucional le está diciendo básicamente a la Corte Suprema, señores, voy a mirar una sentencia que ustedes juzgaron en última instancia en su sala plena, en su sala penal plena, digamos que es la instancia penal más grande y más importante que tiene el país, y les voy a decir que la vuelvan a revisar. Pero ojo que no es la Corte Constitucional la que la va a revisar. La Corte Constitucional... ¿Qué pasó? Andrés Felipe Arias recibe su sentencia condenatoria e inmediatamente radica una apelación. Obviamente, en ese instante no se conocía la posibilidad de apelar las sentencias de única instancia, como era el caso de Andrés Felipe Arias. Él presenta la apelación, la Corte le dice contra esta sentencia no procede y él empieza un camino realmente largo, obligando a la jurisprudencia a modificarse, a través de un ejercicio dialéctico, si se quiere. Y del peso político del partido más grande que hay en el Congreso, ¿no? Pero decir que la sentencia de la Corte Constitucional tiene tinte político cuando hace unos meses obtuvimos un acto legislativo que modificaba el statu quo de la Constitución para reconocer que todos los ciudadanos tienen derecho a una apelación, me parece que no se puede decir. Que esta historia tiene tinte político, sin duda alguna. Pero lo que tampoco se puede dudar es que todos los ciudadanos, absolutamente todos, tienen derecho a una segunda instancia. Eso es sano para el país, Daniel, en la medida en que se acaba el argumento de que él es un perseguido político. En el momento en que se reconozca la segunda instancia y la segunda instancia se pronuncie en uno u otro sentido, él será un ciudadano que ha culminado el pleno de sus garantías jurídico-procesales, como usted, yo o cualquier otra persona que resultamos condenados o absueltos al final de un proceso dialéctico que ha cursado las instancias que la Constitución y la ley han diseñado para ese efecto. Pero entonces, lo que no es justo, pero yo no estoy defendiendo a Arias, lo que no es justo es que haya ciudadanos que solo tengan una instancia, porque eso no puede pasar. Y entonces esto tiene unas repercusiones enormes que van más allá de Andrés Felipe Arias, pero antes de dejar a Arias quieto, hablemos de lo apoteósica que va a ser esta revisión. Sobre esta revisión que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, pende primero
posiblemente revivir a uno de los presidenciables más importantes del uribismo, por un lado, si sale bien, si lo exoneran. Y por el otro lado, si lo condenan, ¿usted cree que el uribismo se quedaría sin argumentos en su cruzada en contra de la politización de la justicia, sobre todo la de la Corte Suprema? Pues se le acaba el discurso, un discurso que yo en parte debo decirle que entiendo y comprendo, y es que la justicia en Colombia ha estado politizada. Cuando usted ve los escándalos de unos magistrados intercambiando sentencias como si fueran monedas de oro a cambio de relojes, cuando usted oye las grabaciones ilegales, que eso no quepa la menor duda, las famosas chuzadas de la Corte, práctica absolutamente reprobable, pero resultó más reprobable lo que se encontró luego de las chuzadas que las chuzadas mismas. Y es que allí se proponía que los fallos debían ser políticos y no jurídicos. Sí. Usted tiene argumentos muy sólidos para decir que usted tiene una justicia politizada. A nadie en Colombia le puede caber un milímetro de duda. En Colombia la justicia tiene tintes marcadamente políticos. Eso no es bueno. Ese no es el ideal de la justicia. La prueba de eso es que aquí hay magistrados que apenas culminan su periodo, se lanzan a buscar cargos de elección popular. En ningún lugar del planeta eso sucede. Aquí sale un magistrado de tribunal a ver si es gobernador, a ver si es alcalde, a ver si es presidente. Eso, pues, desde luego, se está mal. Venga. Eso es propio de una república platanera, como en efecto somos. ¿Y usted qué Pero quitando... ¿Usted es que es apostador? Diga. Usted es apostador. ¿Cómo va a salir esto? Quisiera ser apostador. ¿Cómo? Le quiero confesar que no he podido saber. Yo he leído, creo que juiciosamente, la sentencia condenatoria de Arias. Tengo serios reparos en contra de esa sentencia. Me preocupa muchísimo que quien haga la segunda instancia, que será un cuerpo colegiado de conjueces, porque no podría ser la misma sala penal de la Suprema, decida mantener la sentencia por solidaridad de cuerpo. Ajá. También creo que el remesón, si me permite esa expresión, el cimbronazo que está sufriendo la institucionalidad colombiana, pues no tiene precedentes. Estamos abriendo más de 200 condenas en única instancia que deberán entonces, por principio de igualdad, tramitarse del mismo modo que Andrés Felipe Arias. Y ahí viene, y usted me decía... Si Andrés Felipe Arias puede, ¿por qué otro no? Y usted me decía entonces que ahí se va a venir lo que usted piensa que es la crisis más grande en la justicia desde 1991. Son cerca de 230 personas que podrían pedir que se les revisen sus condenas, personas aforadas, es decir, gobernadores, sí, congresistas, generales de la República. Entre esas hay personas como María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, personas como Jorge Noguera, exdirector del DAS, y una cantidad de uribistas condenados por la Corte que tendrían una segunda oportunidad. Sí, como todos los ciudadanos que deberían tener una segunda oportunidad, correcto. Y cuando se tramitaron las reformas constitucionales y legales que hoy rigen, no fuimos pocos los que señalábamos que la Corte ya debería estar con una segunda instancia, y vino a ser hasta hace recientemente que se tramitó un acto legislativo, es decir, se modificó la Constitución para reconocer que debería, en efecto, haber una segunda instancia. Durante muchísimos años se creyó que ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia era una garantía, pero claro, eso parte de un supuesto, y es que sea una Corte Suprema de Justicia hecha por otro tipo de seres humanos muy distintos a los que tenemos aquí, que no están salpicados por escándalos de corrupción tan severos. Y en todo caso siempre es bueno para el Estado mismo que las sentencias se puedan revisar. Sí. Una sentencia con doble conformidad o que goza de la doble conformidad pues engrandece al Estado y asfixia los discursos de perseguido político, porque en ese momento ya habrán habido dos entidades distintas que confirman la condena de una persona, y en ese sentido se cumplen con los requisitos convencionales e internacionales que Colombia ha adquirido desde hace muchísimos años, ¿no? Y ojalá así sea, ojalá con este clímax al que llegará en algún momento. ¿Algo de tiempos, sabe usted? No, digamos que esto no va a ser pronto, falta la operatividad de la decisión, sí. Falta ver quiénes son los magistrados que conocen, cuál va a ser la instancia que conoce, porque por encima de la Corte Suprema de Justicia Ordinaria en teoría no hay nadie. Ahora nos dicen que sí,
Entonces vamos a ver cómo se tramita eso, vamos a ver los tiempos. Hay unas implicaciones significativas para otros procesos. Sí. Y sin duda alguna, si usted lee la declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues es una declaración pendenciera, Claro. por decirlo menos. Ahí, una declaración muy pendenciera. Nos encanta a los periodistas decir choque de trenes. No hay choque de trenes. Aquí va a haber un problema de remesón de la estructura y el diseño y la arquitectura constitucional y legal del país como nunca antes hemos visto. Recordemos que Colombia es conocida mundialmente por tener demasiadas cortes. Aquí prácticamente usted sale a la calle a caminar y encuentra magistrados en todas partes, en las aceras. Aquí todo el mundo es magistrado, aquí todo el mundo pasa o espera pasar por una corte. Sí. Y entonces esto va a obligar a un rediseño de la institucionalidad colombiana, pues muy singular. Vamos a ver en qué termina esto. Muchas gracias, Fabio. Va a ser emocionante este clímax, la redención o condena final de Andrés Felipe Arias. Fabio Umar es abogado, fue fiscal, hoy es abogado defensor, penalista. Chao, buenas noches, Fabio. Un abrazo, cuídense mucho, saludos a todos. Nosotros seguimos aquí, saltamos a otro tema. Están pasando cosas en Colombia, además del coronavirus. Mañana la Fundación Ideas para la Paz va a publicar su informe de cómo ha sido el conflicto en medio de esta cuarentena y las noticias no son buenas, al menos el conflicto no ha estado confinado. Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Están pasando más cosas además del coronavirus y están pasando más cosas además de la decisión de la Corte Constitucional sobre Andrés Felipe Arias, quien tendrá una segunda oportunidad para presentar sus alegatos en la Corte Suprema de Justicia. Está pasando lo que viene pasando hace 50 años y es que en Colombia hay un conflicto interno que sigue funcionando y sigue funcionando en medio incluso de este confinamiento. Para hablar de cómo está funcionando, de cuál es su nivel de intensidad, me acompaña desde Nueva York Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón trabaja en la Fundación Ideas para la Paz, es el director del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz. ¿Qué tal, Juan Carlos? Todo bien, Daniel. Un saludo para los televidentes. Bueno, entonces tenemos la primicia del informe de la Fundación Ideas para la Paz. Pues le agradezco. Sí, el informe lo encontrarán mañana en la página de la Fundación. ¿Qué me va a decir este informe? Yo lo vi, entonces, ahorita lo repasamos, pero ¿cuáles son los dos datos claves que ustedes encontraron? Pues básicamente lo que hicimos fue comparar los primeros 4 meses de este año con los 4 meses de los años anteriores. Y pues como las dos grandes conclusiones, una es que el conflicto armado en Colombia sigue activo, con unas dimensiones distintas, concentrado en algunas regiones, con unos protagonistas distintos, pero ahí está y continúa causando afectaciones. Y yo diría que el segundo dato, y es un dato preocupante, es que en estos primeros 4 meses del año, pues se vuelve a registrar un aumento en los homicidios de líderes sociales, lo cual tiene como pues, enormes consecuencias para el tejido social de esas regiones y para las organizaciones. Y entonces ustedes muestran unos datos que creo que nos ayudan a enmarcar esta discusión en un contexto más amplio que el de solamente el confinamiento o los primeros 4 meses del año, sino en general en lo que ha sido el conflicto armado. Vera, dame el de Fuerzas Armadas asesinadas. El dato de homicidios y asesinatos en las fuerzas, en la fuerza pública, porque esto incluye policías y militares, nos da una mirada desde el 2010 a la magnitud del conflicto colombiano y a que, a pesar de que hoy sigue existiendo, era de un tamaño mucho más grande antes. En el 2013, cuando estaba el pico, por ejemplo, se estaban muriendo casi 700 hombres, eran heridos casi 700 hombres de la fuerza pública en solamente este es del primer trimestre, y se morían cerca de 100 personas en los primeros 3 meses del año. Esa cifra ha bajado considerablemente hoy en día, ¿cierto? Entonces, Juan Carlos, tenemos un conflicto activo, pero es un conflicto que se ha ido confinando en ciertas regiones del país.
Sí, es un conflicto activo, pero es un conflicto que es menos letal para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero también es menos letal para los integrantes de las organizaciones armadas ilegales. Es decir, hoy tenemos la confrontación en distintas regiones, eso incluye combates, pero incluye también hostigamientos por parte de grupos armados, y lo que vemos es que la curva va bajando, y esto pues tenemos que valorarlo en términos de lo que dejó el proceso con las FARC y la desactivación de esa guerrilla, y cómo esto nos permite hablar de un conflicto de una dimensión distinta, que en términos de violencia tiene diferencias, pero que todavía pues causa importantes impactos humanitarios en varias zonas del país. O sea, la tarea sigue pendiente, la tarea de desactivar la confrontación armada en Colombia. Definitivamente, y la cifra de acciones violentas que ya me la van a poner acá muestra que en estos primeros 4 meses del año, de hecho, tenemos un repunte de las acciones violentas de varios grupos. De ELN, por ejemplo, entre enero y abril del 2020, ahí tenemos la serie desde el 2015, hay un repunte en el número de acciones, es el grupo que más acciones hizo, más de 40 acciones durante estos 4 meses. También hay un repunte de las disidencias de las FARC. Hay una caída del Clan del Golfo y se sostienen ahí el EPL o los Pelusos y los Caparros. Los Caparros son los que operan en Antioquia, ¿cierto? En el sur de Bolívar. Sí. En la Bajo Cauca, ellos antes eran una parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, del Clan del Golfo, pero se separaron. Y pues ahí en esa curva se puede ver, o en esa gráfica se puede ver cómo el ELN pues ahora es el actor de primer nivel en términos de acciones. Y hay que recordar, Daniel, que en estos 4 meses pues tuvimos el paro armado del ELN y el EPL en febrero, pero también tuvimos la tregua declarada por ese grupo en medio de la pandemia. Sí. Si no hubiera sido por la tregua, incluso pues la curva sería mucho más pronunciada. Y al mismo tiempo tenemos que los combates de la fuerza pública también están aumentando. Entonces, digamos que hay un hecho muy diciente además, porque es que la mayoría de las acciones de la fuerza pública justamente se están dirigiendo hacia el Clan del Golfo, parte se concentra ahí, mientras que como vemos, pues el grupo que realmente en términos militares tiene mayor preponderancia, pues es el ELN, seguido por las disidencias. Y estas acciones no ocurren a lo largo y ancho del territorio nacional, de hecho están bastante confinadas a un cierto número de municipios donde confluyen varios fenómenos. Y ustedes hacen el siguiente mapa, que es el mapa como de concurrencia de distintos fenómenos en algunos municipios, y ahí tenemos a los sospechosos de siempre, ¿no? Entonces está el Bajo Cauca, sur de Bolívar, unos municipios del Chocó, sobre todo en el río Atrato, cerca ya a la desembocadura en el Océano Atlántico, en el Caribe. Tenemos el norte de Santander y la zona del Catatumbo. Está también la Sierra Nevada de Santa Marta, que ha tenido nuevos problemas. Está Putumayo, Caquetá, el arco amazónico con Meta, un cierto de cruce ahí entre Meta y Caquetá. Y está la zona pacífica, sobre todo en el departamento de Nariño. Las confluencias acá, ¿cuáles son exactamente? Pues lo que hicimos fue tomar dónde han aumentado 4 cosas, que son las acciones de los actores armados, hostigamientos, emboscadas, donde aumentaron los homicidios en general, los homicidios de líderes, y donde aumentaron los desplazamientos. Entonces las zonas más oscuras son en donde estas dinámicas confluyen, y esto pues es relevante porque generalmente analizamos estos fenómenos por aparte, y aquí hay que entender que los fenómenos confluyen territorialmente, y que cuando hablamos de un problema tenemos que hablar justamente del problema de la seguridad a nivel local. Regiones de especial preocupación en estos 4 meses: el Cauca, una alta concentración de homicidios de líderes sociales, una alta actividad de los grupos armados ilegales. El Putumayo se vuelve a encender después de que tenemos una época en la cual, un momento en el cual el Putumayo no tenía estas dimensiones. Hoy, otra vez el Pacífico
colombiano. Y esta herradura que históricamente pues ha ido desde, como usted lo dijo, desde el Urabá, pasa por Bajo Cauca, sur de Bolívar y llega hasta el Catatumbo, frontera con Venezuela. Sí. Entonces, y Daniel, hay que también hablar de algunas regiones de las cuales casi nunca hablamos. Recientemente, por ejemplo, Montes de María se ha vuelto a complicar. Vemos también como en el sur de La Guajira, el norte del Cesar, también tenemos algunos focos. Entonces esto nos da pistas realmente de dónde se está concentrando pues la confrontación armada y los impactos humanitarios. Y esos vasos que comunican de oriente a occidente en distintas áreas, tanto por la Amazonía colombiana como por el norte, lo que es Catatumbo, norte de Santander, Perijá, Cesar y después Montes de María, ¿eso tiene que ver con los movimientos que hay de grupos armados al otro lado de la frontera? Pues lo que tenemos acá es como la configuración de esos corredores. Y obviamente eso se conecta también con lo que pasa al otro lado de la frontera. Aquí en este corredor pues tiene como un factor preponderante, es la presencia del ELN. El ELN ha tratado otra vez de establecerse en el sur de Bolívar, a pesar de las acciones recientes de la fuerza pública, también está en el Catatumbo. Entonces lo que tenemos es, ahí vamos a encontrar confluencia de economías ilegales, corredores territoriales, y además pues una presencia histórica que ha ido cambiando con el tiempo, pero que hay una gobernanza ilegal, unas reglas que funcionan en los márgenes del Estado y que se siguen recreando por la presencia de estos grupos. Juan Carlos, voy a saltar al tema de los líderes sociales. Vera, me voy a desordenar. Ojo ahí, entonces, el tema de líderes sociales empeora a pesar del confinamiento. En algún momento, cuando el ELN hizo su cese al fuego unilateral, cuando desde Naciones Unidas se hicieron estos llamados para detener la guerra en medio de la pandemia, creo que hubo una ligera esperanza que se está apagando rápidamente, sobre todo porque aumentó el desplazamiento y aumentó el asesinato de líderes sociales. Aquí voy a poner las cifras que ustedes comparan de asesinatos de líderes sociales en los primeros 4 meses de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Tenemos 46 líderes sociales asesinados en estos 4 meses, lo que lo haría los primeros 4 meses más mortales desde el 2017 al menos. No tengo la serie más para atrás, pero este es un tema que no parece tener solución, en el que el gobierno no ha podido ser efectivo. Sí, pues causa preocupación que en estos primeros 4 meses del año tenemos casi el doble de homicidios o el doble de homicidios de líderes sociales si lo comparamos con los primeros 4 meses del año pasado. Enero y febrero fueron meses muy duros para los líderes sociales, especialmente miembros de las juntas de acción comunal, y esos son temas que no se pueden separar. Cuando estamos hablando de disputas territoriales, los líderes tienen un papel fundamental, pero además, Daniel, hay líderes que han quedado expuestos, que se han comprometido con el proceso y a raíz de los incumplimientos en términos de la implementación de los rezagos, pues han quedado en una muy difícil situación porque tienen la presión de las comunidades que les reclaman por aquello que se han comprometido, están en medio de los grupos armados ilegales y además hay unas disputas activas en esos territorios. El otro tema es el desplazamiento que sigue afectando a varias regiones del país, también ligado con las disputas, y pues eso es una tragedia que el Estado colombiano debería hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir, además porque usted dijo una cosa muy importante y es que tenemos que entender que el conflicto tiene distintas dimensiones a lo largo del territorio y que es justamente entendiendo qué es lo que pasa en lo local que hay posibilidades de que eso de alguna manera tenga una salida. Y creo que esa es una buena forma de redondear lo que va a revelar este informe. La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento que hace análisis alrededor del conflicto en Colombia hace muchos años. ¿Hace cuánto? Décadas, ¿no?
Al menos dos, sí. Al menos dos. Juan Carlos Garzón es el director del área de dinámicas del conflicto. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Daniel, y bueno, mañana que busquen el informe en la página de la Fundación. Gracias por la invitación. No, señor, a usted por darnos esa primicia. Bueno. Nosotros seguimos acá y cambiamos otra vez de tema, y aquí me devuelvo a lo que pasó hace varias semanas en la cárcel La Modelo de Bogotá, una de las cárceles más grandes del país, que justo cuando estaba comenzando la cuarentena sufrió uno de los episodios violentos más grandes en la historia de las cárceles colombianas. 24 muertos, más de 80 heridos en un intento de fuga que fue acallado con balas de fusil. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Seguimos en Zona Franca, son las 9:45 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hemos hablado de lo que sigue pasando en medio de la cuarentena. Ahorita para terminar vamos a hablar de lo que pasó y hasta ahora estamos sabiendo cómo sucedió. Estoy hablando de la muerte de 24 privados de la libertad, más de 80 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá, y lo sabemos gracias a un excelente reportaje que publica 070. 070 es un medio de comunicación de la Universidad de los Andes. Ahí trabaja Lorenzo Morales, es profesor en el Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes, que se llama el CEPER. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. No, señor, gracias por darnos esta mirada a un infierno como de 3 horas en la cárcel Modelo de Bogotá. Ustedes hicieron una cosa muy chévere. Explique lo que hicieron, Lorenzo. Sí. Digamos que de ese evento circularon muchos videos, registros, audios, y nos pusimos en la tarea de recopilarlos y sobre todo ordenarlos en el tiempo y con la ayuda de algunas fuentes, digamos, humanas que conocen la cárcel por dentro, ubicar cada uno de esos videos dentro de la cárcel, y para tener, digamos, como una mirada mucho más clara de qué era lo que había ocurrido, en parte porque el gobierno no ha explicado nada diferente al hecho de que hubo 24 muertos tras un motín, pero desconocemos de qué manera o en qué circunstancias. Y entonces esto lo pueden ver en el portal de 070. Es un viaje que empieza más o menos a las 8 de la noche y termina a las 3 de la mañana cuando entra el IMPEC finalmente y reconoce los cadáveres tirados por todo el piso. Las imágenes que les vamos a mostrar son fuertes en algunos casos, eso hay que saberlo. Y todo esto empieza en la cárcel Modelo de Bogotá, que es una cárcel que merece un par de comentarios, ¿cierto? Es una cárcel muy grande. ¿Es la más grande de Colombia? No lo sé, pero le puedo decir que tiene casi 5.000 internos cuando su capacidad es mucho menor. Quizás le cabrían unos 2.000, pero hay casi 5.000, 4.700 prácticamente. Es una cárcel vieja, es una cárcel que, si no estoy mal, fue construida cerca de los años 50 y es una cárcel donde sucedió ese día que se amotinaron varias cárceles en las vísperas del coronavirus por el miedo ante las insuficientes medidas del gobierno, donde hubo más muertos, 24 muertos. Vamos a hacer este viaje que ustedes pueden hacer en internet con la geolocalización, nada más con los videos, Lorenzo, y entonces si quiere arranque con el primer video y me cuenta qué es lo que vamos a ver. Perfecto. Cuénteme qué vamos a... ¿Ahí está en pantalla? Sí, ahí está en pantalla. Y entonces ahí estamos viendo a los presos que se empiezan a subir por los techos en lo que es el principio del motín, ¿cierto? Sí, digamos que entre las 8 y las 9 de la noche los presos tienen planeada como una especie de cacerolazo, pero en algún momento eso se sale de control y terminan saliendo de sus pabellones hacia los patios, y como se ven esas imágenes, incluso tumbando algunas puertas, saqueando algunas de las tiendas internas, subiéndose a los techos y llegando a un sector de la cárcel que es un perímetro de seguridad donde pues no puede haber ningún interno, que se conoce como las guayanas, que son unos espacios que hay entre el muro propiamente de la cárcel y el muro perimetral que da a la calle. Y entonces este es el comienzo de una historia que arranca a las 8 de la noche y es cuando pasan de quemar colchones en las celdas
a volarse, a intentar volar. Cuando se suben esos muros, ya hay una vía de escape, ¿cierto? En ese momento. Pues quedan a un muro de estar en la calle, efectivamente, quedan, digamos, a merced también de las garitas que están en el sector perimetral de la cárcel, de donde terminan viniendo muchos de los disparos que matan a algunas de estas personas que llegan a ese sector. Listo. Y esto es el comienzo, ¿no? Este es el comienzo. Algunos internos en esa situación, otros siguen en sus patios con cierto temor, pero la situación empieza a salirse de control. Y se ve el nivel al que llega en este segundo video. ¿Usted quiere decir algo antes de que lo empecemos a ver? Sí, ese segundo video muestra algo muy interesante y es el único registro que encontramos de eso, y es que efectivamente algunos de los internos al salirse hacia la Guayana logran meterse en la garita número 9, que es una de las garitas del ala sur de la cárcel, y allí desarman al guardia, le roban su fusil, tenemos entendido que también tomaron otra arma en otro sector, y lo que vamos a ver es justamente el momento en que algunos internos intentan accionar ese fusil Galil. Y ahí lo estamos viendo, ese es el despelote. Y entonces este pedazo de la historia es importante para mostrar que estuvieron armados en algún momento y que había realmente una situación de alto riesgo. Y en el tercer video vemos cómo evoluciona esa situación de alto riesgo. ¿Ahí qué vamos a ver? En el tercer video lo que vemos, esta es una investigación que tiene casi 40 videos, pero en este es otro momento ya donde se ven muchos más internos que han logrado llegar a la Guayana, y es muy interesante porque hay sobre todo la parte sonora es muy diciente, se escucha el tableteo de las armas. Consultamos con algunos expertos en estos temas y nos decían es fácilmente reconocible el sonido de fusil, de disparos de fusil, no solo por el sonido característico un poco tac, 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 sino también por el ritmo. Y pues eso pues da una evidencia de cómo fue un poco la reacción de la Guardia, apoyada también por la policía y el ejército. Y aquí en el lugar que vamos a mostrar es el lugar donde después vamos a ver que quedan muchos de los cadáveres de los presos que fueron asesinados en este caso, ¿cierto? Así es, ahí quedaron, según nuestra reconstrucción, unos 4 o 5 cadáveres. Otros quedaron encima de los techos y otros cerca de lo que se conoce como el rancho de alimentos, que es ya muy próximo a la calle, a la carrera 53. Ahí vamos, ahí lo estamos viendo. Y ahí se ve, en ese último, se ve cómo empiezan a retroceder, es decir, esos disparos estaban siendo lanzados en la dirección de estos presos. El próximo video que vamos a ver, el cuarto, ¿qué nos va a mostrar? El cuarto video es un poco de los pocos registros que tenemos, digamos, de la reacción de la Guardia. Esto nos costó mucho trabajo identificar el lugar exacto, pero es en la calle, digamos, es en una de las vías donde hay algunas residencias, y se ve a la Guardia en una pequeña batalla que se entiende por el audio que es la disputa de algunos guardias por recuperar ese fusil que lograron tomar los presos. Se ve un poco también pues a un guardia claramente identificado como con un chaleco del IMPEC disparando uno de sus fusiles hacia, quizás cubriendo a un grupo de guardias que están en esa operación de recuperar el fusil. Y vamos a ver entonces ese video. Veamos el cuarto, por favor. No he podido coger el fusil. Por eso es que están peleando aquí.
tienen, ya lo tienen. Después de comerciales, me voy a una pausa. Después de comerciales vamos a ver el desenlace de esta situación y algunas de las imágenes que causan más dudas acerca de si la fuerza pública actuó con fuerza excesiva y si además hubo una manipulación de la escena de ese crimen. Vamos a comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos contando la historia de lo que pasó en la cárcel Modelo, la historia que cuenta 070, un medio de comunicación de la Universidad de los Andes, a través de un especial multimedia muy bueno que está en internet, lo recomiendo altamente, es periodismo de muy buena calidad. Lo que pasó en la cárcel Modelo el día del motín, que terminó con la muerte de 24 personas. Lorenzo, entonces vamos al quinto video. En realidad este especial tiene 30 y pico, es duro, pero uno sí siente que se vivió el motín de la Modelo. En este quinto vemos las imágenes más fuertes, que son las de los cadáveres al final, pero ¿qué hay que estar fijándose acá? Sí, pues digamos que este es un video del momento quizás posterior, cuando se controla la situación. La Guardia logra recorrer parte de los sectores que no había podido recorrer y hay un conteo de uno de los guardias de algunos de los cadáveres que quedaron junto al rancho de alimentos de la cárcel. Son imágenes interesantes porque revelan muchas cosas, entre otras que posiblemente esos cuerpos fueron movidos, es decir, que la escena del crimen fue alterada. Si ustedes se van a fijar, las camisetas de casi todos aparecen remangadas y muchos de ellos están en una posición como de Cristos, con los brazos extendidos y las piernas extendidas. Y otra cosa curiosa es que todos están boca arriba. Ahí va, entonces, ahí lo vamos a poner. Adelante. 2, 3, hay más gente por estos lados. Ya tumbaron la puerta que va al rancho. Otro más. Acá hay otro. En total fueron 24 personas y entonces ahí están las dudas sobre la modificación de la escena y sobre el uso excesivo de fuerza. Lorenzo, no me queda nada de programa, pero no me quiero ir sin que diga esto. ¿Qué le está pasando a los cerca de 80 presos que resultaron heridos, la mayoría de bala, ahorita dentro de la cárcel Modelo? Sí, pues lo que nosotros pudimos reconstruir hablando con muchos de los familiares es que no han recibido la atención necesaria médica. Algunos todavía, hasta por lo menos la semana pasada, tenían proyectiles en su cuerpo que no habían sido retirados. Esto pues significa un riesgo de infección muy alto y sobre todo la incertidumbre de las familias. La ministra, en la rueda de prensa que dio después de estos hechos, dijo explícitamente que contactarían a las familias, que les darían su apoyo, y la verdad es que con 10 familias que hablamos, ninguna ha recibido esa llamada prometida. Así que creo que hay un manto de silencio sobre estos hechos. El INPEC y el Ministerio de Justicia han callado y pues lo mejor que podemos hacer nosotros es ofrecer una mirada lo más y eso es lo que hace. Eso es lo que hace este especial de 070. La ministra de Justicia se llama Margarita Cabello Blanco. Se ha destacado por su gestión mediocre frente a la pandemia en el tema carcelario, y eso lo muestran los índices de contagio en las cárceles y la ínfima cantidad de gente que ha podido salir excarcelada con el decreto que tanto anunció como una solución este gobierno. Lorenzo, me tengo que ir. Muchas gracias por este trabajo. Y gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a usted, Daniel, y saludos a toda su audiencia. Audiencia, nosotros nos vamos, me quedé sin tiempo, nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.